Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con el avance de la materia. La semana pasada comenzamos con la resolución de triángulos oblicuángulos y solamente vimos uno de los casos. Hoy veremos los casos que nos restan para tener ya el tema completo. Pasamos al segundo caso. En este caso se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Cada uno de los casos vamos a resolver. En cada uno de los casos vamos a resolver un ejercicio para que quede claramente explicado. El ejemplo que se tiene a continuación es resolver el triángulo oblicuángulo ABC. Si el lado B tiene una longitud de 4 centímetros, el lado C 5 centímetros y el ángulo B 35 grados 15 minutos. Para esto, jóvenes, primeramente debemos construir una figura. Esta figura consta de un triángulo oblicuángulo de la forma que ustedes quisieran, ¿no? Y una vez que se tenga la figurita, debemos colocar los valores conocidos. Acá en esta figura tenemos el lado B, 4, el lado C, 5, y el ángulo B de 35 grados 15 minutos. Y observamos claramente que los desconocidos son el lado A, el ángulo A y el ángulo C, los cuales debemos determinar inmediatamente. Empezaremos por la medida del ángulo C. Para determinar la medida del ángulo C aplicamos la ley de los senos, el cual dice cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Es decir, B sobre el seno del ángulo B, C sobre el seno del ángulo C. En esta relación, no se olviden, deben existir tres conocidos y una de ellas debe ser la incógnita. Observamos claramente que B, C y el ángulo B son conocidos y la incógnita es el ángulo C, el cual debemos encontrar despejando previamente el seno de C. Despejando seno de C, colocamos C por seno de B en el numerador y en el denominador el lado B. Reemplazando sus valores correspondientes tendríamos, en lugar de C, 5, seno en lugar del ángulo B, 35 grados 15 minutos y en lugar del lado B, 4 centímetros. Con la ayuda de una calculadora podemos determinar el valor del seno de 35 grados 15 minutos, el cual nos arroja 0.577. Realizando operaciones de multiplicación y división, llegamos al resultado de 0.721. A partir de esta última relación debemos despejar el ángulo C. Y ustedes saben, jóvenes, que para despejar utilizamos el arco seno o el seno a la menos 1. Acá es más conveniente, por el uso de la calculadora, colocar seno a la menos 1 de 0.721, el cual nos arroja inmediatamente el valor del ángulo C, que vendría a ser 46 grados, 8 minutos, 14 segundos. A continuación, determinamos la medida del ángulo A. Para esto empleamos esta propiedad importante de los triángulos. La suma de los tres ángulos interiores del triángulo es 180 grados. Despejando la incógnita A, tendríamos 180 grados menos la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Previamente acá se está factorizando el signo negativo. Reemplazando valores tendríamos 180 grados menos B, 35 grados 15 minutos y C, 46 grados 8 minutos 14 segundos. Realizando operaciones, inmediatamente determinamos el valor del ángulo A, el cual nos arroja 98 grados 36 minutos 46 segundos. Y como última incógnita que debemos hallar es la medida del lado C. Para esto aplicamos la ley de los senos. A sobre el seno de A, B sobre el seno de B. Nuevamente vamos a recalcar acá, deben existir en esta relación tres conocidos y uno de ellos debe ser la incógnita. Acá la incógnita es el lado A, el cual debemos despejar. A será igual entonces a B por el seno de A en el numerador sobre el seno de B en el denominador. Realizando los reemplazos correspondientes tendríamos que el seno de 98 grados 36 minutos 46 segundos por 4 dividido entre el seno de 35 grados 15 minutos nos arroja la medida del lado A, el cual vendría a ser 6.85 centímetros. Con esto queda resuelto el triángulo en el segundo caso. A continuación pasamos al tercer caso.
En este caso se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Nuevamente, vamos a resolver un ejemplo donde se consideran los elementos conocidos. En el caso correspondiente tendríamos la medida del lado A, 6 centímetros, la medida del lado B, 4 centímetros. Estos dos lados forman el ángulo C, que vendría a ser el ángulo comprendido. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? El lado C, el ángulo A y el ángulo B. Comenzamos a determinar la medida del ángulo o del lado C, perdón. Para determinar la medida del lado AC, conociendo dos lados y el ángulo comprendido, empleamos la ley de cosenos, el cual señala lo siguiente: el cuadrado de cualquiera de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo que forman. El lado A y el lado B forman el ángulo C. Reemplazando valores. En lugar de la A, 6 centímetros. En lugar de la B, 4 centímetros. 2 por 6 por 4 coseno. Y el ángulo A tiene una medida de 36 grados 30 minutos. Nuevamente, recurrimos a la calculadora y establecemos las siguientes operaciones. 6 al cuadrado, 36. 4 al cuadrado, 16. Menos 2 por 6, 12. 12 por 4, 48. Y el coseno de 36 grados 30 minutos nos arroja 0.80. Realizando esta operación, tenemos que C cuadrado es igual a 13.6. Extrayendo la raíz cuadrada, tendríamos el valor del lado C, el cual nos arroja de 3 centímetros 69 segundos. Bien, pasamos a la siguiente incógnita. La siguiente incógnita es el ángulo A. Por teorema de senos, empleamos la relación A sobre el seno de A, C sobre el seno de C. Nuevamente, recalco, en esta relación deben existir tres conocidos y una de las incógnitas debe ser la que debemos determinar. Acá la incógnita es el ángulo A, entonces para esto despejamos el seno de A que multiplica al seno de C sobre el lado C. Reemplazando valores correspondientes tendríamos 6 por el seno del ángulo C, 36 grados 30 minutos por la medida del lado A que acabamos de calcular, 3.69. Realizando las operaciones correspondientes nos da un resultado de 0.967. Despejando la medida del ángulo A, tendríamos seno a la menos 1 de 0.967. Recurriendo a la calculadora, establecemos que la medida del ángulo A tiene un valor de 75 grados 14 minutos. A continuación encontramos la última incógnita. La última de las incógnitas es el ángulo B. Entonces para esto utilizamos la propiedad de la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo debe darnos 180 grados. Acá nuestra incógnita es B, en la cual debemos despejar 180 menos A menos C, pero acá estamos factorizando el signo y por eso aparece la correspondiente suma de A con C. Reemplazando valores correspondientes y realizando la operación, resulta que el ángulo B tiene una medida de 68 grados 16 minutos. Con esto queda resuelto el tercer caso de un triángulo oblicuo. Pasamos al último caso, el cuarto caso. En este caso se conocen los tres lados. Entonces, nuevamente recurrimos a un ejemplo. Resolver el triángulo oblicuo ABC si las medidas que se conocen son los tres lados, el lado A 7, el lado B 8 y el lado C 5 centímetros. Ya dijimos anteriormente que debemos realizar una figura aproximada del triángulo y en el cual debemos colocar los valores conocidos. Acá el lado A vale 7, el lado B vale 8 y el lado C vale 5. Inmediatamente observamos que las incógnitas vendrían a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Estas tres debemos determinar a continuación. Empezamos con el ángulo A. Aplicamos la ley de cosenos. Cualquier lado al cuadrado es igual
a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de estos dos lados por el ángulo que forman estos lados. ¿Qué ángulo forman el lado B y el lado C? El lado B y el lado C forman el ángulo A. Inmediatamente despejamos coseno de A porque nuestra incógnita es A. Realizando operaciones tendríamos coseno de A, B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2BC. Acá el despeje se realizó directamente, espero que en casa lo hagan en forma sencilla y obtengan la misma expresión. Reemplazando valores tendríamos, en lugar de B, 8, en lugar de la C, 5, en lugar de la A, 7. En el denominador 2 por 8 por 5. Realizando operaciones correspondientes nos arroja 40 sobre 80. Simplificando, tendríamos que el coseno de A es igual a 1 medio. Despejamos el ángulo A. Nuevamente repetimos, para despejar o utilizamos el arco o utilizamos el coseno a la menos 1 de 1 medio. Realizando operaciones en la calculadora nos arroja el valor de 60 grados. A continuación encontraremos el ángulo B. El ángulo B determinamos nuevamente por el teorema de cosenos. Como debemos hallar el ángulo B, comenzamos con el lado B. Entonces decimos, el lado B al cuadrado será igual al lado A al cuadrado, más el lado C al cuadrado, menos el doble producto de estos lados por el ángulo que forman estos lados. El ángulo que forman estos lados es el ángulo B, y esta vendría a ser nuestra incógnita. Nuevamente despejamos el coseno de B. Tendríamos A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado sobre 2 veces así. Reemplazando valores tendríamos 7 cuadrado, 5 al cuadrado menos 8 al cuadrado. En el denominador 2 por 7 por 5. Inmediatamente, realizando operaciones, nos da un valor de 10 sobre 70. Simplificando, obtenemos un séptimo. Entonces, el coseno de B será igual a un séptimo, del cual debemos despejar el ángulo B. El ángulo B tendría esta nueva expresión, coseno a la menos 1 de un séptimo, o simplemente arco coseno de un séptimo. Con la ayuda de la calculadora determinamos que el ángulo B tiene un valor de 81 grados 47 minutos. La última de las incógnitas que nos falta por determinar es la medida del ángulo C. Para esto, como ya se conocen dos ángulos, el A y el ángulo B, determinamos a través de esta propiedad la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale o suman 180 grados. C es nuestra incógnita. Despejando C, tendríamos 180 grados menos la suma del ángulo A más el ángulo B. Reemplazamos cada uno de los valores y realizando operaciones, encontramos que la medida del ángulo C tiene un valor de 38 grados 13 minutos, con el cual queda resuelto el tercer caso. Jóvenes, acá terminamos. Espero que la práctica que va junto con este video puedan resolverlo para la próxima sesión. Gracias y hasta luego.